para la parte de la proclamación de la palabra, para lo cual les pido que vayamos a la carta de los Hebreos. En el capítulo 11 vamos a leer del versículo 17, inclusive al versículo 2 del capítulo 12. Lo vamos a hacer como acostumbramos, alternadamente. Por la fe fue Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre su extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos en pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro más tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el orgullo, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Vamos a entonar la alabanza tras la tormenta, el arco iris, que es el número 309. ¿No? 298. Es el 298. Sí, cuando la trompeta suena. Sí, perdón, leí el que sigue después del mensaje. 298, perdón, hermano. Es cuando la trompeta suene. De la parte número 14, la vida futura, escrita por J.M. Black y traducida por J.J. Mercado. Y ahora recibamos a quien trae el mensaje, la confesión de fe de Guanabara. Eso exactamente, gracias. Tomen su lugar, por favor. Bueno, ciertamente es una palabra extraña, pero no tanto como la que vi en una de las bibliografías que he estado, ¿cómo se llama?, consultando, y decía la bahía de Guanábana. Así que vean ustedes, sí, son idiomas que, es más, ni siquiera es portugués. Se oye más apetitoso. Es una lengua indígena del Brasil, ¿sí? Bien, hoy concluimos nuestra serie. No, como siempre, no agotamos el tema, nos falta tiempo, y lógico, pues no es el espacio, no son conferencias, son la proclamación del Evangelio, pero es una idea, un esbozo general de cómo el Espíritu Santo opera de manera universal, a través del tiempo, a través del espacio, en distintas regiones. Es un solo Espíritu, y cómo entonces el mensaje no tiene barreras. El Señor hace que llegue hasta donde Él quiere que llegue. Vamos a abrir la segunda epístola del apóstol San Pablo, y nos detenemos en el capítulo 4.
a los Corintios. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 13. Si lo tenemos, vamos a darle lectura todos juntos. Dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, Rey y Señor de nuestras vidas y del universo, estamos una vez más congregados en este lugar que tú has consagrado para convocar a tu pueblo y que desde este lugar, como siempre, proclamemos tu gloriosa majestad a través de la proclamación de tu poderoso evangelio. Te damos gracias porque también nos permites acercarnos a la palabra profética más segura, y por ello también te pedimos que tu Espíritu Santo obre en misericordia en nuestros corazones, de tal manera que podamos ser entendidos de tu palabra, de tu voluntad, pero también movidos a vivir haciendo tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje, como ustedes ven, tiene una declaración fuerte: creí, por lo cual hablé. Y lo que notamos aquí del apóstol Pablo, en primer lugar, es que él está citando a uno de los profetas que escribió en el Salmo número 116, versículo 10. Esto también entonces nos lleva a pensar cuál es el papel de las confesiones de fe, cuál es el papel de los credos, el papel de los catecismos. Además de la instrucción, es una confesión de fe. Cada declaración que ustedes encuentran en los catecismos y en los credos es un decir: yo creo, así lo creo. Y eso es entonces lo que nosotros debemos de ver aquí. Y esto es precisamente lo que hicieron la Iglesia de la Reforma. La Iglesia de la Reforma también se considera o se le identifica como la era de las confesiones, ¿sí? Porque como en otras ocasiones lo hemos dicho, los papistas de una manera reiterada, ¿sí?, siempre decían: ustedes no son iglesias, ustedes son enseñadores de nuevas doctrinas, enseñadores de doctrinas. Y lo que la Iglesia de la Reforma quería demostrar era que no estaban enseñando nuevas doctrinas, estaban desenterrando las doctrinas que ya habían quedado ocultas en medio de tantas tradiciones. Uno de los muchísimos ejemplos que se podrían mencionar, las llamadas reliquias. Se decía que en esta iglesia había una astilla de la cruz original en que fue crucificado Cristo, y la adoraban. Lo curioso es que si juntáramos todas esas astillas que se decían originales de la cruz, podríamos formar cientos y cientos de cruces, ¿sí? No sé cómo le harían para crucificar a Jesús. Y esto es entonces lo que hicieron la Iglesia de la Reforma. Lo que hemos venido viendo del testimonio del Espíritu Santo en la bahía de Guanabara es precisamente también una muestra de cómo entonces los hermanos que creían alzaron su voz, y lo que creyeron lo escribieron. Y no solamente como un candidato después presidente dijo: te lo prometo y te lo firmo, ¿sí? Estos escritores, estos que escribieron estas confesiones, las sellaron con su sangre. Y así entonces tenemos ahora, pues de manera breve, mostrar qué fue lo que hicieron estos hombres, como vimos hace 8 días, que fueron despeñados, arrojados al mar, incluso con balas de cañón para asegurarse de que sus cadáveres no flotaran. Hoy vamos a ver esa confesión de fe de Guanabara, que realmente son 17 preguntas que el militar villegueñón
les presentó para que las respondieran. Pero esas preguntas llevaban malicia. Era para tener algo escrito, un testimonio con el cual tener pruebas para poderlos condenar y entonces eliminarlos por herejes. Habíamos dicho hace 8 días también que este militar, Villeguignon, lo envió a la Sorbona esperando una respuesta. No hay evidencias que la Sorbona se haya tomado la tarea de revisar esta confesión y enviar una respuesta. De cualquier modo, su pretexto de Villeguignon queda claro, porque ni siquiera esperó la respuesta de la Sorbona. Una madrugada, ustedes recuerdan, del 8 de febrero, él sacó a estas personas que estaban presas y entonces los asesinó, porque ese es el término. La confesión de fe de Guanabara fue escrita por los calvinistas hugonotes en 12 horas, bajo una intensa presión de Villeguignon, que tenía la intención de utilizar la confesión para legitimar la convicción de la herejía. La ejecución tuvo lugar el 9 de febrero de 1558, pero antes de sellar la fe con su propia sangre, escribieron su confesión de fe, que se convertiría en una joya de la fe evangélica. La confesión primeramente apareció en el libro de Jean Crespin. Después, Domingo Ribeiro la tradujo al portugués en una versión que apareció en Río de Janeiro en el año de 1917. Una versión en español hace muchos años y que está agotada la edición, por ahí también circuló en algún momento, pero en general esta obra está en francés y está en portugués. Jean Dubourdel fue elegido para escribir el documento porque era el más educado de ellos y tenía dominio de la lengua latina. La confesión de Guanabara contiene las principales doctrinas de la fe cristiana reformada, basadas en la Escritura y en los credos y confesiones de la Iglesia Apostólica y Patrística, y originalmente fue escrito en latín, que era el idioma de los eruditos, como hoy sería el inglés. La confesión fue escrita, decíamos, originalmente en latín, y tiene forma de un credo, ya que la mayoría de los párrafos comienza con la palabra creemos, como recordarán en la confesión belga. Son varios los artículos donde dice creemos que, y empiezan sus afirmaciones con la palabra creemos. Sin embargo, su extensión y variedad de temas la sitúa en la categoría de confesión de fe, comunes en la época de la Reforma. La sección introductoria hace una hermosa aplicación al texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Los 17 párrafos siguientes, es decir, las 17 preguntas o respuestas a las preguntas de diferentes tamaños, tratan de 6 cuestiones principales, es decir, 6 temas principales. Vamos a enumerarlos. De la pregunta 1 a la 4, trata sobre la doctrina de la Trinidad, y en particular la persona de Cristo, con su naturaleza divina y humana. La segunda parte, que va de las preguntas y respuestas 5 a la 9, trata sobre la doctrina de los sacramentos, la Santa Cena, siendo tratada en 4 artículos, y el bautismo en 1. Recordarán que hubo ahí una primera controversia, porque los luteranos querían que se agregara agua al vino. ¿Y cuál era la razón? Porque posteriormente, en otros siglos, a alguien se le ocurrió que Cristo derramó su sangre en la cruz, pero también cuando se le clavó la espada,
salió agua. Y entonces, como la sangre nos llevaba a la idea de, el vino, perdón, nos llevaba a la idea de la sangre derramada de Cristo, y como agua también salió de su costado, entonces también deberíamos de ponerle agua al vino. Esa fue una deducción posterior. No fue lo que ordenó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo clara y nítidamente, vino, y punto. ¿Sí? Entonces vean cómo estas controversias las van arreglando ahí. Después tenemos, en tercer lugar, un pequeño párrafo sobre libre albedrío, aunque en algunos puntos, y aún entre los mismos calvinistas, no estamos mucho de acuerdo en cuanto al albedrío, o mejor dicho, no todos estamos de acuerdo. Ahora, todos estamos de acuerdo en una cosa, en que no existe libre albedrío entre los calvinistas. Hay algunas diferencias, que si Adán y Eva en el paraíso tuvieron libre albedrío, unos dicen que sí, otros dicen que no, y etcétera, y por ahí va. Pero en lo que sí estamos en común de acuerdo es que actualmente el hombre no tiene albedrío, es un dogma, y igual sacado de deducciones como lo acabamos de mencionar de el agua en el vino. En cuarto lugar, habla de la autoridad de los ministros para perdonar los pecados e imponer las manos. Recuerden que según el sacerdote, estamos hablando de los papistas, tienen autoridad, yo te perdono, ¿sí? Y el que nos perdona es nuestro Señor Jesucristo, es exactamente, y por ahí va la controversia. En la tercera habla, en la quinta, habla de las preguntas 13 al 15, del divorcio, del matrimonio religioso y de los votos de castidad. Nosotros hace unos años tuvimos un concilio en el que precisamente se hablaba si después del divorcio se podría otra vez casar. Se alzó y se sigue alzando, hermanos, se sigue alzando. Antes de que surgiera, 100 años después, la Confesión de Fe de Westminster y otras, ellos ya tratan esto y también hacen una afirmación de que la parte inocente podría volverse a casar. Pero eso, también estamos divididos, hermanos. No solo entre los calvinistas, no se diga con los bautistas, los metodistas, y etcétera. Pero nótese que ya hay una declaración de fe ahí. Eso debe de notarse bastante y espero que en un mes en promedio salga entonces la Confesión de Fe de Guanabara traducida del portugués a nuestro idioma español. En la última parte, que son las preguntas 16 y 17, habla de la intercesión de los santos y de la oración por los muertos. Bueno, ustedes naturalmente ven que, bueno, sí reconocen a los santos, ¿verdad? Sí. Hombres que murieron, pero que no pueden interceder por nosotros. Solo Jesucristo. Es quitarle el lugar a Jesús. Porque el Señor dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. También el mismo Señor en el Evangelio de San Juan dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el Señor en ningún momento ha puesto a los sacerdotes como mediadores. Y otros tantos más. El texto revela un gran conocimiento de la Escritura, la teología y la historia de la Iglesia por parte del autor. Se hacen referencias al concilio de Nicea, su credo, así como a varios padres de la Iglesia como Agustín, Tertuliano, Ambrosio y Cipriano. El documento tiene un fuerte contenido bíblico y reformado, destacando puntos como la centralidad de la Escritura, la naturaleza simbólica de los sacramentos, la supremacía de Cristo, la importancia de la fe y la elección, entre otros temas. La Confesión de Fe de Guanabara es más que un conjunto de dogmas escritos a mediados del siglo XVI. Detrás de las escenas de la Confesión de Fe de Guanabara hay una exhortación solemne a considerar que se ha concedido a los cristianos la gracia del sufrimiento por Cristo
y no solo para creer en Él. Filipenses 1:9. Vamos a comentar brevemente 2 o 3 artículos de esta confesión. Empecemos con la introducción, la cual voy a leer para ustedes. La introducción dice así: de acuerdo con la doctrina de San Pedro, el apóstol, y según está registrada en la primera epístola, todos los cristianos tienen siempre que estar dispuestos a dar razón de la esperanza que hay en su corazón, y hacerlo con gentileza y bondad. Así pues, nosotros, los que firmamos este documento de pleno acuerdo, en concordancia con la medida de la gracia que el Señor nos ha dado, damos nuestra razón para la esperanza que hay entre nosotros al señor Vilgueñón, punto por punto, según él lo ha exigido. Y la cita es, por supuesto, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Un breve análisis de esta introducción. Podremos percibir por lo menos 3 cosas a priori. La primera, el fundamento escritural. Está partiendo de las Escrituras, está citando a las Escrituras y está comentando a las Escrituras. Primero de Pedro 3:15, que es donde debe comenzar toda controversia, que es lo que nos debe medir a ustedes y a mí. La fe de usted y la fe mía tiene que pasar por el filtro de la Sagrada Escritura y no por nuestras meras suposiciones. Esta es la primera distintiva del calvinismo. Un sistema de vida radicalmente escritural. Dice el profeta Isaías: a la ley y al testimonio. Si alguien no habla conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, la primera base, el fundamento de toda confesión, de toda doctrina, es las Escrituras y no la tradición y no nuestras suposiciones. Es decir, que donde la Biblia habla, hablamos. Y donde la Biblia calla, callamos. ¿Se van a ir los pollitos al cielo? La Escritura no dice nada de eso. Entonces nosotros callamos. Y punto. No hay más que decir. En segundo lugar, sobre esta misma introducción, otro elemento que podemos ver es: se aprecia el sentido de acción comunal. Nosotros, los que firmamos. En la vida de la iglesia no se actúa unilateralmente, ni se dan órdenes unilateralmente. Siempre la confesión es en comunión. Siempre. Y eso, ¿qué trabajo nos cuesta? ¿Qué trabajo nos cuesta hacerlo? Porque siempre creemos que tenemos las mejores respuestas, las mejores soluciones a los problemas, etc. Esta es otra marca del calvinismo. Recordarán que mencionaba del segundo hombre que fue arrojado, que Vilgueñón lo persuadía para que se retractara y no terminara en el fondo del mar. Y dice: tú no lo escribiste, le decía Vilgueñón. Y la respuesta fue: pero la firmé. Y la firmé porque estoy de acuerdo. Y no le quedó más remedio más que igual arrojarlo al mar. Entonces decía, esta también es una distintiva del calvinismo. Actuar siempre en cuerpo colegiado. La respuesta no solo debe salir de la cúpula eclesiástica, que son los que se apresuran a dar respuesta. ¿A qué horas? ¿A qué horas consultaron con el pueblo? Pongamos un ejemplo. Algunas iglesias, y perdón si me están viendo o me están oyendo, pero no es la única. La Iglesia Presbiteriana de Brasil, rápido sus directivos se apresuraron y dijeron: cerramos las puertas y no hay cultos, templos fechados, iglesia abierta. Iglesia abierta. Sí,
pero empezaron a surgir ¿qué? Otros pastores, otras iglesias. Acabo de escuchar un tema de hace unos domingos apenas, ¿sí? No existe la iglesia virtual. Pero aquí en México escuchamos también eso, la iglesia virtual. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Precisamente no consultar entre los líderes, entre los directivos. Simplemente los de la cúpula respondieron. No solo la élite académica tiene las respuestas, sino el corpus Christiani. La élite académica, la élite eclesiástica es parte de esa comunidad y debe de participar con esa comunidad, y toda la comunidad debe dar respuesta. Esta también es una gran enseñanza para nosotros y un gran recordatorio para nosotros los presbiterianos de hoy en día. Esta es entonces, decíamos, una exhortación para nosotros los reformados del siglo XXI. Estar siempre preparados para dar respuesta. Esto implica un estudio continuo de las grandes doctrinas de la Escritura. Ahora vayamos a la primera pregunta y respuesta. Les decía que las preguntas las planteó el militar villegueñón y las respuestas nos dieron nuestros hermanos. La primera pregunta decía así: ¿aceptan ustedes la Trinidad? Voy a leerla. Respuesta: creemos en un solo Dios. Nótese, creemos. Creemos en un solo Dios inmortal e invisible, creador de los cielos y la tierra, creador de todas las cosas visibles e invisibles, que es distinto en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no obstante tienen una misma sustancia en una eterna esencia, que también tienen una sola voluntad. Creemos en el Padre, la fuente y comienzo de todo lo bueno, en el Hijo, engendrado desde la eternidad por el Padre, quien en la plenitud del tiempo se hizo conocer al mundo en la carne, concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, puesto bajo la ley para que pudiéramos ser adoptados todos nosotros como hijos de Dios. Y creemos también en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, maestro de toda la verdad, que habló por boca de los profetas y que inspiró todas las cosas dichas en nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. El Espíritu Santo es nuestro confortador en la aflicción, que nos mantiene firmes y nos ayuda a perseverar en todo lo que es bueno. Sería interesante poder analizar frase por frase y palabras claves. El tiempo tampoco nos lo permite, ni el espacio. Pero una somera revisión. La primera observación: su paralelismo con el credo de los apóstoles. Quiere decir que tomaron el testimonio del Espíritu Santo, tomaron el testimonio de la iglesia antigua. Fíjense cómo comienza. Creemos en un solo Dios inmortal, invisible, creador de los cielos y la tierra, creador de todas las cosas visibles e invisibles. ¿Cómo comienza el credo de los apóstoles? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. O sea, no ignoran a la iglesia que estuvo antes de ellos, y guiada también por el Espíritu Santo y guiada también por la poderosa palabra de Dios. La segunda observación que quiero acotar es la confesión comunitaria. Creemos. Es un conjunto. Los cuatro que estaban ahí, uno le escribió, pero los cuatro lo confirmaron. Esto, otra vez, es la insistencia, hermanos, de ignorar al pueblo, de tomar las decisiones siempre en la cúpula y nunca llegar allá. Es de las bases hacia arriba.
no piramidal a la manera griega, de arriba para abajo, del top para abajo, y eso se nos olvida. El anciano cree que es rey de la iglesia. Bueno, no estos de aquí, desde luego, ¿no? Afirmo. Y que él puede decidir, y que él puede invitar, y que él puede hacer. No, ¿qué te pasa? Hay un consistorio, hay un pastor, hay ancianos que fueron elegidos soberanamente por la iglesia para trabajar a favor del reino, para la majestad de Dios y para el servicio de la iglesia. Respecto a la Madre del Señor, nótese, nacido de la Virgen María. Fue esta una de las invectivas de los papistas, que los cristianos reformados vituperaban a María, que enseñaban nuevas doctrinas. Y no fueron pocos los mártires que fueron a la hoguera. Y en esas últimas palabras repetían el credo de los apóstoles. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Wishart? Cuando hablábamos de Hamilton en Escocia, y cómo uno de ellos, al llevarlo al cadalso, empezó a repetir el credo de los apóstoles, y cuando llegó a esta frase, ¿sí?, de Jesucristo, ¿sí?, que nació, con voz fuerte, que nació de la Virgen María. Hay respeto, sí, pero no adoración. Esa es la distinción que se debe de ver. Y tercero, la distintiva de la fe cristiana. Cree en la Trinidad, a diferencia de las sectas heréticas que menoscaban la deidad de alguna de las personas de la Trinidad. Los testigos de Jehová menoscaban la deidad del Espíritu Santo y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Son antitrinitarios, son logísticos, pero no espirituales en las Escrituras. Los adventistas, los mormones, etc. Noten eso, que una de las personas de la Trinidad, si no es que dos, siempre menoscaban su majestad divina. La pregunta número 2, no se desesperen, ya solo nos faltan 16 de las 17 que tienen. La pregunta número 2 dice así: ¿distinguen ustedes las naturalezas de Cristo? Respuesta: puesto que adoramos al Señor Jesucristo, no separamos una naturaleza de la otra, creyendo que tiene dos naturalezas, la divina y la humana, y que son inseparables en Él. Todavía no surgía el catecismo de Heidelberg, que en la pregunta-respuesta número 15, y que me voy a permitir leer para ustedes. Este catecismo fue elaborado en Alemania y presentado en 1563. Y estamos hablando aquí de 1558. O sea, se adelantaron a ellos. Escuchen esta pregunta, respuesta número 15 del Catecismo de Heidelberg. Pregunta 15. Entonces, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Respuesta: uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, y que además sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Sí? Y claro, las citas bíblicas: 1 Corintios 15:21, Hebreos 7:26, Isaías 7:14, etcétera, etcétera. Pregunta número 3 de la Confesión de Fe de Guanabara: ¿qué creen ustedes respecto al Espíritu Santo? Respuesta: con respecto al Hijo de Dios y al Espíritu Santo, creemos lo que nos enseña la palabra de Dios, la doctrina apostólica y los símbolos. Nótense, 3 señalamientos, ¿sí? 3 señalamientos que hacen aquí los escritores de la Confesión de Fe de Guanabara.
Con respecto al Hijo de Dios y al Espíritu Santo, dice, creemos, uno, lo que enseña la palabra de Dios. Subrayen, pónganle marcador amarillo o rojo, pero vean otra vez el fundamento, la Escritura. Creemos lo que nos enseña la palabra de Dios. Segundo, la doctrina apostólica, la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de los demás y los símbolos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en primer lugar, se refiere al Antiguo Testamento. Se refiere a la doctrina apostólica que se halla en el Nuevo Testamento, como Pablo lo dice también en sus cartas, edificado sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Por profetas se refiere al Antiguo Testamento, por los apóstoles al Nuevo Testamento. En resumen, edificado sobre el fundamento ¿de qué? De la Escritura, de la Sagrada Escritura. Pero también menciona, dice, y los símbolos. ¿Cuáles son los símbolos? Los símbolos son los testimonios de la iglesia. Por símbolos se refiere al credo de los apóstoles, al credo niceno, al credo de Atanasio. Todavía no estaba la confesión de fe de Westminster, no estaba la confesión belga, pero ya existían estos testimonios. Creemos porque los padres se reunieron para discutir estos asuntos y combatieron las herejías de Arrio y de cada uno de ellos que negaron la divinidad de Jesús, negaron la divinidad de Cristo, del Espíritu Santo, perdón, y que fueron condenados por herejes. Como lo dije en un inicio, no disponemos de tiempo suficiente para analizar pregunta por pregunta, pero los ejemplos que hemos visto nos dan una idea de la fe, el testimonio y la fidelidad de estos hombres que concluyeron su confesión con estas palabras. Estas son las últimas palabras de esta confesión de fe de Bonhoeffer. Perseveremos en esta fe, demos gracias y alabemos al Señor por siempre. Amén, que así sea. Firmaron la confesión de fe de Guanabara de Brasil Jean Dubourdet, quien murió por el reino; Mathieu Vernieu, quien murió por el reino; Pierre Bourdon, quien murió por el reino; André Lafont, quien también murió por el reino. Unos arrojados al mar, otros ahorcados y otros murieron en prisión. Tan grande nube de testigos tenemos. Y qué triste y qué vergüenza que en muchas de nuestras iglesias presbiterianas no se está recordando este día. No estoy diciendo que los temas que estén tratando no sean interesantes, pero esto, el testimonio de estos hombres, la fe férrea de estos hombres que no negaron a su Señor. Si la Escritura es bien clara cuando dice: hermosa es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. ¿Quiénes somos nosotros para ignorarlos? ¿Quiénes lo somos, hermanos? Por eso nosotros lo recordamos por la fidelidad de Dios. ¿Qué podemos concluir de esto, hermanos? 1. Gratitud. Gratitud debemos a Dios por la gracia de su redención, por el sacrificio expiatorio de su Hijo Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. 2. Debemos también a Dios nuestro reconocimiento de su fidelidad a las promesas de su pacto y el inocultable testimonio de los patriarcas, los profetas, los apóstoles y la nube de testigos y mártires de la fe reformada. 3. Del mismo modo, deuda tenemos para con Dios, su Hijo y el Espíritu Santo,
por hacer que el mensaje redentor, restaurador y que ha redirigido nuestras vidas haya llegado hasta nosotros. 4. Por lo tanto, nuestra respuesta debería ser: Señor, habla, que tus siervos y siervas oyen. Señor, envíame a mí. Señor, ¿qué quieres que haga? O también, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estos hombres dejaron entonces testimonio. ¿Qué hemos hecho, hermanos? ¿Qué estamos dejando para las nuevas generaciones? Si el Señor ahorita nos llamara, ¿qué dejamos a nuestros hijos? ¿Cómo ellos van a continuar? Hay muchas maneras, hermanos. Tengo 2 ejemplos de los muchos que quisiera mencionar. Hermanos, aquí hay un libro, Body by Design. Es un libro de anatomía, escrito por un doctor, por un médico cristiano. Es un libro pequeño. Los libros de anatomía son así de gruesotes. Los que estudiamos en mi época, los de Quirós, 3 tomotes así, de gruesos. Pero ya hay algo para los preparatorianos, ya hay algo para los jóvenes médicos. Allí está, ellos lo aumentarán, ellos a lo mejor le aumentan 50 páginas más, otras 50 más, y cuando veamos tendremos un buen tratado de anatomía. Es lo único que hay. No, miren, aquí tengo otro folletito. ¿Cuántas páginas son, hermanos? ¿Sí? Compendio del liderazgo militar, escrita por un general, el general de división diplomado del Estado Mayor, Marcelino Mendoza Jardines. Un folletito para los oficiales jóvenes, para los recién egresados del colegio militar. Allí está, y repito, podría citar ejemplos. Creo que tenemos por aquí uno. Sí, pero no está su pasta. Pues ahí está ahí está. Quienes lo diseñaron, quienes lo hicieron, ahí está el testimonio, hermanos. Y hay muchas maneras de hacerlo. Usted necesita escribir y traducir para nuestros jóvenes. Olvídese de los hijos de Jezabel. A ellos no los va a convencer. Su corazón ya está duro. Piense en los abogados jóvenes. Piense en los maestros jóvenes. Piense en toda esa juventud que viene allí. Ellos deben de ser el foco de nuestro interés. Por ellos y para ellos debemos de hacer algo. Y si no lo hacemos, hermanos, que el Señor nos lo demande. Nadie puede decir que no tengo tiempo, porque de repente nos reproche, se nos desaparecen. Que me fui a Querétaro, que me fui a Guanajuato. Está bien, hermano, está bien. Pero de la misma manera que hallaron hueco para eso, ¿no podemos hallar hueco para dejar testimonio? Claro que podemos, pero no lo hemos querido hacer. El fin de todo este discurso, antes de que me echen por la ventana, hermanos, el fin de todo este discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén y amén. Oremos. Padre, nos acercamos a ti con un corazón lleno de gratitud por todo lo que tú has hecho. A nosotros los rebeldes, los que nos resistimos a venir a los pies de tu Hijo, pero tú nos atrajiste con lazos de amor y pusiste la vida de tu Hijo y la vida de tus mártires, el trabajo de muchos otros tantos, para que nosotros pudiéramos llegar al conocimiento del Santo Evangelio. Pero también, Señor, tenemos que avergonzarnos
de que no hemos sido más que oyentes, más que oidores olvidadizos, porque no hemos dejado cosas en concreto para tu reino. Señor, nuestras generaciones se están perdiendo. Algunos de nuestros hijos han apostatado, se han ido, se han alejado, y los culpables somos nosotros. Perdónanos por su sangre, perdónanos por sus pecados, porque no supimos en nuestro momento conducirlos. Pero no permita, Señor, que los que ahora tenemos aquí los abandonemos. Ayúdanos a abrazarlos con todas las fuerzas de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a trabajar por ellos y por tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Gracias, pastor. Vamos ahora sí a entonar la alabanza 309, tras la tormenta el arco iris. De la parte número 14 del himnario La Vida Futura, de un autor anónimo, traducido por Ernesto Barocio y arreglado por el maestro Francisco Javier Corona Vázquez.